Buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a dar inicio a la presentación de este informe que hace… voy a poner micronómetro, perdón. Que hace el Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México. A mí me toca solamente dar una explicación general sobre el tema de la desaparición de personas y del trabajo que lleva a cabo el Consejo, y cada uno de mis compañeras y compañeros van a profundizar en algunos de estos temas. Primero, señalar que este Consejo es un órgano ciudadano elegido por el Congreso de la Ciudad de México y es una especie de órgano auxiliar, asesor de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México. La Comisión de Búsqueda apenas existe a partir de 2019 y desde entonces también trabaja este consejo, que inició sus labores en 2020, y este informe abarca justo el periodo de nuestra gestión de 2020 a 2023. Este consejo tiene entre sus funciones de alguna manera vigilar, supervisar, asesorar a todas las instituciones que forman parte del sistema de búsqueda de la Ciudad de México, que en realidad son 14 instituciones que van pues principalmente desde la propia Comisión de Búsqueda, el Servicio Forense, la Policía, la Secretaría de las Mujeres, la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes, en fin, 14 órganos que deben y deberían siempre estar atentos y preocupados para cuando se hace un reporte de la desaparición de una persona, lanzar las acciones de búsqueda de manera inmediata. Pero el Consejo, en la medida que supervisa, también tiene la función de emitir recomendaciones cuando consideramos que algo podría funcionar. Hay que decirlo, aunque todas y todos lo sabemos, la desaparición de personas es uno de los problemas, de los temas más graves y más dolorosos que pueden ocurrirle a una persona. Cualquiera de nosotros, si nos imaginamos que un ser querido desaparece, pues podemos imaginar, pero no podemos sentir la inmensa angustia y el inmenso dolor que eso ocasiona, y por tanto, pues es siempre la invitación a que los funcionarios pongan todo su empeño por encontrar a esas personas, y que los ciudadanos también seamos solidarios, empáticos con esa situación. Hay que decir también que la desaparición de personas es un problema que siempre ha existido, no es un problema nuevo en el país ni en otros países, y siempre se agudiza en situaciones de guerra o en situaciones como la que venimos experimentando en el país prácticamente desde 2009, se agudizó este problema de desaparición junto con la llamada o mal llamada guerra en contra de las drogas. Pero, insisto, siempre ha existido. Pero en la Ciudad de México estas desapariciones tienen características distintas a las que tienen en el resto del país. En el resto del país, todos hemos escuchado, hay una gran cantidad de fosas clandestinas, muchas personas que desaparecen porque murieron o las desaparecieron en contextos de enfrentamiento o de grupos de crimen organizado, etcétera. En la Ciudad de México las características son distintas, tiene mucho que ver con, a veces hay 1000 causas por las que una persona puede desaparecer, imposible mencionar todas ellas, solo decir que, por ejemplo, una persona puede desaparecer porque la matan y sí, la entierran, y muchas veces es un ser querido, como sabemos en el caso de los feminicidios, que eso ocurre con frecuencia. Pero también hay muchísimos adolescentes que escapan de sus casas por las propias características de ese periodo de la vida
porque se enojan, porque les llamaron la atención, porque les quitaron su tablet, su teléfono, porque no la dejan salir con el novio. Generalmente en esos casos se encuentra a la persona a los pocos días. Desde luego que los casos que más preocupan son aquellos que no se encuentran de manera inmediata. Algunas de las, digamos, de los problemas más importantes que nosotros identificamos y que están impidiendo que se puedan encontrar a las personas es el hecho de que hace falta un registro único de personas desaparecidas. Hasta ahora lo que existe es que la Fiscalía cuenta con un registro, la Comisión de Búsqueda cuenta con otro, el Servicio Forense recibe cuerpos y a veces una institución y otra no se comunican como deberían. Afortunadamente, se está comenzando, bajo la insistencia de grupos como el nuestro y de otros, a que las autoridades tengan una mejor coordinación, tengan un registro único y en el instante que una persona desaparece, sea que lo reporte a Locatel, a la policía, a la fiscalía, a la comisión de búsqueda, todas esas instituciones tengan la información de manera inmediata. Hoy por hoy lo que ocurre es que muchas personas que desaparecen, desafortunadamente, si tuvieron un accidente o fueron muertas violentamente, llegan al servicio forense y son enviadas a la fosa común como desconocidas porque no hay un esfuerzo consistente por parte de las autoridades para intercambiar información y impedir que eso ocurra. Hoy en día, los últimos datos que tiene el Registro Nacional de Personas Desaparecidas son como de 6.700 personas. Voy a pasarme un minuto porque tenemos un compañero que no viene, así que tenemos un minuto más de los 7 para poder terminar. Bueno, y el otro tema es que muchas veces las pertenencias de las personas se quedan en la fiscalía y el servicio forense no conecta con esas pertenencias que hubieran permitido identificar. Los otros temas que son muy importantes es la prevención, pero también compañeros le van a hablar de eso, y solamente decir en qué alcaldías desaparecen más personas. Más personas desaparecen en Iztapalapa, Gustavo Amadero, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Venustiano Carranza. Sin embargo, como sabemos que muchas de estas delegaciones tienen más población, si ponderamos la población con el número de desaparecidos, en realidad, donde más desaparecen son Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Benito Juárez y Tláhuac. Muchas gracias. Perdón, ahora toca la palabra a nuestra compañera Ileana Rubalcaba. Ella quizás se pueda presentar y hablarnos del trabajo que ella lleva a cabo. Pues, buenos días a todos. Nuevamente muchísimas gracias a los medios de comunicación por estar aquí presentes en este tan importante tema y por recibir sobre todo este informe como una pequeña muestra de nuestros hallazgos y áreas de oportunidad en este lamentable tema de desaparecidos. Como podemos ver, bueno, vamos a hablar de diferentes oportunidades, bueno, de diferentes motivaciones que atraviesan la desaparición y entre ellas una problemática de esta desaparición y una de las vertientes importantes se sitúa en el contexto de la violencia contra las mujeres, donde la trata de personas con fines de explotación sexual es una de las hipótesis, así como el feminicidio y el secuestro. Y con esta hipótesis se llama la atención sobre la necesidad de generar planes de investigación penal y búsqueda que atienda a la desaparición en contextos específicos de violencia y que cuente con un enfoque diferenciado de género y se guíen por principios de búsqueda en vida y atención a víctimas indirectas. Yo les hablo un poquito de este tema porque como consejera este tema lo traigo desde hace ya muchos años con una organización de la sociedad civil también
Y algo que nos ha llamado la atención es el tema de la desaparición en cuanto a mujeres y niñas. El por qué desaparecen niños y niñas en cierta adscripción, en cierta localidad. Y justo esta hipótesis nos obliga a atender y a reconocer esta desaparición como parte de una violencia desafortunadamente que impera en la mayoría de nuestro país. Y por lo mismo tenemos que notar la transversalidad en términos territoriales, transgeneracionales, sociales y culturales, que de verdad nos obliga a concentrar esfuerzos y recursos en la comprensión compleja de este fenómeno, la búsqueda de explicaciones causales, identificación de actores involucrados y, por supuesto, soluciones. La desaparición de una persona es solo un punto de partida para situar la investigación y la búsqueda. Y bueno, en la parte pues de la que yo les puedo hablar más es el tema de las violencias contra las mujeres, pero vamos a abordar un poco más, como dijo mi compañera Elena, vamos a abordar un poco más de las vertientes de estas desapariciones y los hallazgos que, como les menciono, hemos encontrado y las áreas de oportunidad que tiene tanto el gobierno como la sociedad civil de generar un conjunto, una estrategia, que de verdad nadie puede ni siquiera imaginar estar en los zapatos de la persona desaparecida, si es que está con vida, o de las víctimas indirectas, que son las familias. Y bueno, hasta aquí dejo mi comentario para dar paso a mis colegas. Gracias. Muchas gracias, Ileana. Corresponde ahora el uso de la palabra a Natalia Pérez Cordero, por favor. Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, a mí me corresponde abordar algunos de los hallazgos que hemos encontrado en torno al registro de personas desaparecidas en la Ciudad de México. Como saben, la Ciudad de México pues es una ciudad que realmente es relativamente joven. La normativa que se ha implementado en la Ciudad de México, la ley de búsqueda, es del año 2019. Y pues precisamente en el año 2019 fue que se constituyó la Comisión de Búsqueda y se designó al primer comisionado de esta entidad tan importante que sí funciona para la búsqueda de personas. En este sentido, pudimos observar cómo desde el 2020, que se empezó ya a formalizar el registro en la Ciudad de México, pues empezamos con un registro de 800 personas. Al día de hoy, tenemos un registro de aproximadamente 6,725 personas, es decir, el incremento en el registro es muy alto. Esto también puede ser hasta cierto punto natural, dado que pues precisamente es un registro de reciente creación, es un registro muy nuevo, y obviamente los primeros casos que en su momento se tenían documentados desde la Comisión de Búsqueda en la Ciudad de México eran bajos, ¿no? Obviamente ya en la medida que se conoce el registro y se utiliza por parte de las familias, pues eso ha permitido también poder conocer una mejor dimensión en cuanto a las estadísticas del número de personas que desaparecen en la Ciudad de México. Sin embargo, a lo largo de estos 3 años hemos podido identificar algunas variaciones en el registro que nos han llamado la atención, que no tenemos nosotras la respuesta final de a qué atienden estas variaciones, pero más bien hacemos el llamado y levantamos la voz para pues eventualmente también pedir esta rendición de cuentas hacia las autoridades. Es importante destacar que durante la gestión del primer comisionado de búsqueda que inició del 2019 al 2020, en ese momento los registros que se hacían desde la Comisión de Búsquedas eran registros que se subían a la página de la comisión en datos abiertos. Esto es muy importante porque es algo de lo que se ha exigido desde las organizaciones que damos seguimiento a la implementación de la Ley General en materia de desaparición de personas, la importancia de que estos registros puedan ser abiertos y consultados por la población en general, obviamente resguardando todo lo que tiene que ver con la protección de datos personales, pero sí en términos estadísticos para poder ir verificando esta información. Sin embargo, vemos cómo a partir del 2020 que cambia la dirección, la titularidad de la Comisión de Búsqueda, se deja de publicar estos registros en formatos abiertos, lo cual pues también no hay una explicación de esto. En su momento hicimos algún cuestionamiento desde el Consejo Ciudadano, nunca se nos dio una explicación. Y bueno, otra de las variaciones importantes que hemos observado como consejo es este año que precisamente con el anuncio
presidencial de la revisión de los registros en todo el país, de los registros de personas desaparecidas, y que bueno, precisamente se mencionó a la Ciudad de México como esta entidad ejemplo para poder hacer esta depuración o esta revisión de los registros. Pues vemos cómo hasta julio de este año que teníamos o observábamos los registros, una disculpa. Hasta julio de este año había un registro de 8,000 personas alrededor. Ahora, como les mencioné, al parecer la cifra ha bajado en un aproximado de 1,500, 2,000 registros. No sabemos también a qué está tendiendo. En su momento, como consejo, emitimos precisamente un comunicado haciendo este extrañamiento y sobre todo también solicitando información al gobierno de la Ciudad de México para poder tener una explicación de cuál es este modelo en el que se está basando la federación con base en la Ciudad de México para replicarlo, ¿no? Y esto es preocupante porque sabemos que una de las conquistas más importantes de la ley general pues es precisamente poder contar con registros que sí, obviamente no solo son para poder saber los números de las personas desaparecidas, que no son números, además son personas y son familias, ¿no? Son más, a nivel nacional, son más de 113,000 familias que están viviendo pues un dolor inimaginable por la desaparición. Entonces, es importante hacer el señalamiento también desde la Ciudad de México de la importancia de que existan este tipo de registros, de bases de datos, que estén claramente, no decimos que todo es perfecto, claro que se tienen que revisar, pero también la importancia de esta herramienta como una herramienta de búsqueda, como una herramienta que permita identificar aquella información de las personas desaparecidas, de los patrones. Ya lo mencionaban mis compañeras anteriormente. Vemos que el tema de la desaparición de niñas, niños y adolescentes es un tema muy marcado en la Ciudad de México, igual que en el país, es decir, las mujeres, adolescentes, las niñas están en alto riesgo de ser víctimas de desaparición, de ser víctimas de violencia de género, y esto es lo que nos permite, esta información es la que obtenemos a partir precisamente de estos registros. Sin embargo, pues es importante tener claridad de cómo se está, de la metodología de cómo se están suministrando estos registros, de la información que se reporta. Obviamente es una obligación conjunta, no solo de la Comisión de Búsqueda, sino también de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, poder, y por eso también la importancia de lo que mencionaban mis compañeras anteriormente, poder contar con un registro homologado único, para evitar la duplicidad precisamente en el registro de casos, pero que se registren y que también se utilice la información para poder determinar los patrones delictivos, las causas que están detrás de estas desapariciones y eventualmente pues poder atenderlas vía mecanismos de prevención, vía coordinación de instancias en la entidad. Sabemos que en la Ciudad de México la Comisión de Búsqueda se coordina mucho con la Secretaría de la Mujer para dar atención a los casos de mujeres desaparecidas. Sin embargo, también hicimos en reiteradas ocasiones la observación de la necesidad de coordinarse, no solo con la Fiscalía de Personas Desaparecidas, sino con las fiscalías que investigan la violencia sexual, la trata de personas, la Fiscalía, claro, evidentemente de feminicidios y claro, hasta la del secuestro, porque sabemos que también una de las causas de la desaparición son el secuestro, pero vemos que con más relevancia y preocupación, pues las otras causas que subyacen a las desapariciones de mujeres que tienen que ver con una violencia de género agravada. Entonces, pues parte también de nuestras exigencias es poder aclarar la metodología, reforzar este registro de personas y pues también poder explicar a la sociedad cuáles están siendo estas metodologías, este modelo que se está impulsando desde la Ciudad de México, que claro que estamos abiertos a que si es para mejorar los registros, qué bueno, de eso se trata, de ir mejorando las políticas públicas que sirven para erradicar y para prevenir esta práctica, pero para poder mejorarlas pues se requiere rendición de cuentas y transparencia. Y bueno, pues hasta aquí hemos dejado un breve esbozo de lo que pudimos observar en estos 3 años
Sin embargo, pues bueno, esperamos que esta información la puedan tomar las autoridades que forman parte del sistema de búsqueda y sobre todo pues el próximo consejo que tomará este lugar para poder seguir impulsando pues estas distintas recomendaciones que hicimos en estos 3 años para combatir este grave crimen. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Corresponde ahora el turno a la… Ella se va a conectar por vía remota. ¿Está lista? Por vía Zoom, Omaira. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí. Muchas gracias. Gracias, Elena. Buenos días a todas y todos. Una disculpa por hacer mi intervención vía remota. A mí me gustaría hablar de la importancia de que en la Ciudad de México actualmente no existe una política pública de atención integral a las desapariciones. Como lo comentaba Natalia, la Ciudad de México se ha caracterizado durante mucho tiempo por ser una de las entidades federativas a la vanguardia en materia de derechos humanos. Sin embargo, en materia de desaparición, pues es una problemática que pues aún adolece y aún hemos encontrado muchísimas carencias, y el problema con la Ciudad de México en este sentido es que no existe una política pública integral en materia de atención a las desapariciones que incluya acciones de prevención, como pueden ser campañas públicas difundidas de manera amplia en todos los medios de comunicación, que incluya también estrategias de combate criminal que mitiguen la problemática de la desaparición con enfoque de infancia y con enfoque de género, que incluya también medidas de atención especiales para las víctimas de desaparición y sus familiares, y que incluya también estrategias de intervención forense para darle cauce e identificación a todos los cuerpos que actualmente se encuentran sin identificar y que terminan en la fosa común. Entonces, para nosotros es muy importante como consejo que la Ciudad de México, que la Administración de Gobierno de la Ciudad de México se ponga se lleve a cabo acciones para empezar a diseñar una política pública en la materia, que esta política pública tendría que considerar todos estos elementos fundamentales y que la política pública, y que se considere que la política pública en materia de atención a las desapariciones no es un elemento accesorio, es un elemento indispensable para combatir las desapariciones, para atender a las víctimas, y que las acciones tengan una lógica y una coherencia para que sean realmente eficaces. Entonces, para nosotros como consejo es fundamental que en la Ciudad de México se diseñe una política pública que se implemente, y sobre todo que se dote del presupuesto suficiente de todos los recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos y científicos que hagan posible que esa política pública integral se implemente de manera eficaz. Muchas gracias. Muchas gracias, Omaira. Corresponde ahora el uso de la palabra a Patricia Manzanares, por favor. Bueno, buenos días. Primero quiero agradecerles por estar aquí, y gracias a la maestra por permitirnos este espacio, y gracias a los periodistas principalmente, que creo que son los aliados de las familias. Si no estuvieran ellos, ¿cómo transmitimos o cómo le hacemos saber al mundo lo que estamos viviendo las familias? Entonces les agradezco mucho que estén aquí y que difundan, ¿no? Aún con el riesgo que también para ustedes representan estas noticias. Bueno, yo voy a platicar o hablar un poquito de las deficiencias institucionales en cuanto a la comisión de búsqueda. Yo voy a tratarlo no como especialista, porque no lo soy, yo voy a hablar como familia. Es mi sentir, es mi pensar, es lo que yo he vivido en este caminar. Primero quiero que den una volteen sus cabezas y ustedes van a ver que no hay ninguna víctima más. ¿Por qué no hay ninguna víctima más? ¿Qué nos hace pensar el por qué no vinieron si convocamos, si repartimos invitaciones para que ellas vinieran y no vino ni una? Es una resistencia
es una resistencia a no aceptar al comisionado de búsqueda, no hay más. Y eso es algo muy fuerte, es los malos tratos que reciben las familias de la Ciudad de México en cuanto a atención del comisionado. Desen una vuelta, los invito a que se den una vuelta a las oficinas de la Comisión de Búsqueda, para que vean que ni siquiera tiene un espacio digno para que atienda a las familias que llegan desesperadas pidiendo apoyo porque desaparecieron a uno de sus hijos. Yo no entiendo por qué el comisionado se aferra mucho a esas oficinas cuando ni siquiera están diseñadas para las familias, para las personas con discapacidades. Hay muchas escaleras, las familias que no pueden subir se quedan abajo. El maltrato que les dan los funcionarios que están dentro de la comisión de búsqueda, en verdad es alarmante, es alarmante. En muchas ocasiones que he platicado yo con las compañeras, lo que ellas expresan es no ir a la comisión de búsqueda mejor. Mejor ellas se mueven por otros lugares, ellas buscan apoyo con otros comisionados, se apoyan mucho con la comisionada del Estado de México, se apoyan mucho con las familias que que tenemos a nuestros hijos y que pues los llaman desapariciones de larga data, se acercan más a uno para que uno las oriente. No quieren llegar a la comisión de búsqueda porque creo que también ahí hay una mentira para las familias, porque decimos y se dice que pueden llegar cualquier familia que sufra una desaparición de algún miembro de su familia, puede llegar a la comisión de búsqueda y que se comienza a buscar sin tener una denuncia, porque la comisión de búsqueda está para buscar a las personas, no para hacer investigaciones, no para levantar un acta, ni mucho menos, pero no es así. No es así. Cuando llegan a la comisión de búsqueda a pedir el apoyo para que comiencen a buscar a las familias, decide el comisionado si los busca así o él mismo las canaliza a la PGR a que pongan su denuncia. Cuando muchos de los casos en la Ciudad de México, la mayoría de las familias no quiere poner denuncias, no quieren poner denuncias porque la problemática de la Ciudad de México es sumamente diferente a lo de los estados. Aquí sí hay muchas niñas que jalan banditas. La definición no la tengo yo muy clara. Sí sé que es una delincuencia organizada, pero aquí en la Ciudad de México hay otro tipo de bandas, de grupos de chicos que venden droga y que jalan mucho a las jovencitas, y que las jovencitas pues van porque les gustan, porque quieren pasar un rato, nada más. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las llegan a invitar a irse a alguna fiesta que se van de reventón, obviamente la mamá se espanta, va a la comisión de búsqueda, no está mi hija, no aparece, pues necesito que me ayuden a buscarla, ¿no? Entonces, lo que quieren las familias es que encuentren a sus hijas, que las busquen a donde estén. Ellas mismas, las familias mismas, se rehúsan a que pongan una denuncia y el comisionado no la pone. Entonces, hay mucha resistencia de parte de las familias. Yo creo que ahí es un tema que sí se debe de trabajar realmente, se debe de trabajar en cómo podríamos buscar a las chicas si la familia, las mismas mamás, no quieren poner una denuncia. Hay casos que han llegado hacia la comisión de búsqueda y el comisionado las manda a la fiscalía que pongan la denuncia y simplemente las mamás pues, se van. Y ellos buscan a sus hijas. Hay una deficiencia espantosa en la comisión de búsqueda, hay una deficiencia en el manejo de una institución que tendría y que es criada para buscar a las personas y que tenemos al cargo a un comisionado que comete muchas omisiones, que simplemente uno le pide a lo mejor un informe y que simplemente no te lo hace llegar. Simplemente no te lo hace llegar. Hay mucha deficiencia en la comisión de búsqueda realmente,
muchísima, y lo digo como familia, no quiero decirlo como experta ni mucho menos, es lo que nosotras como familias vivimos, que llegamos a una institución que de plano se va corriendo la voz y de plano las personas no llegan a la comisión de búsqueda. Aparte porque no hay una difusión de que existe la comisión de búsqueda, que realmente se vea, que digan a dónde pueden ir y que si llegamos a las instalaciones, pues nomás las ves y te das la vuelta de cómo está. Creo que desde ahí debemos de comenzar. Yo con mucha tristeza puedo decir que como consejera me quedó a deber mucho el comisionado, realmente me quedó a deber mucho, y que quisiera yo transmitirles a las nuevas consejeras que no pierdan el objetivo, que sigan trabajando para que esto comience a tener, si tenemos las patas, que comiencen a nacer los brazos, ya después la cabeza, que vayamos poco a poco, que hablemos con las familias realmente y que les digamos cómo se tiene que trabajar, porque ellos son funcionarios públicos que tienen que hacer un trabajo, tienen obligaciones, nosotras tenemos derechos, y los derechos la comisión de búsqueda se los pisotea a las familias, tanto así que pues no vienen porque no quiero, no me deja nada la comisión de búsqueda, he tenido muy mala experiencia con la comisión de búsqueda, ¿a qué voy? Si no me ayuda en nada. Esa es la negación de las familias, en decir, a mí no me ayuda en nada, ¿a qué voy, Pati? No. Gracias, es todo. Muchas gracias a la consejera Patricia. Toca el turno al consejero Martín Villalobos, por favor. Gracias. Bueno, yo represento también al sector familias dentro del consejo, y lo que pues hemos analizado desde el punto de vista de lo que es la problemática que enfrenta pues el tema de búsqueda en la Ciudad de México, se debe a diferentes factores. El primero de ellos, pues que a lo largo de 3 años que este consejo ha estado en funciones, pues hemos tenido la participación también de 3 titulares de la Comisión Local de Búsqueda. Ninguno de ellos pues ha tenido tampoco el apoyo, digamos, fuerte, institucional, para poder desarrollar, implementar dentro de la estructura pues una política que pudiera llevar a lo que es el generar estrategias diferenciadas de búsqueda, ¿no? El tema de los recursos, el tema de no tener una política institucional en materia de búsqueda en la Ciudad de México, pues es uno de los grandes problemas. Y por otro lado, pues está el tema de que también en el último año, pues de aquí está saliendo pues uno de los candidatos o candidatas a la presidencia de la República, y desde luego pues este es un tema importante de cuidar, y quizás por eso también la falta de apoyos en muchas áreas, ¿no? Por otro lado está la situación de reconocer que, bueno, tenemos 5 años, un poquito más, de que la Ley General en materia de desaparición forzada y desaparición por particulares pues fue publicada. A 5 años pues existe a nivel nacional todavía una deuda muy grande de parte de los estados para poder implementar los mecanismos, las instituciones y las áreas que permitieran la aplicación de la ley a nivel nacional. En el caso de la Ciudad de México, pues no es privativo solo de la ciudad, hay 16 estados de la República que no cuentan con una ley general en la materia. En el caso de la Ciudad de México, pues la ley fue promulgada en el 20, y a 3 años de que esta ha estado, digamos, vigente, pues la creación de las áreas y la instrumentación para poder operar la ley, pues ha sido uno de los grandes problemas y uno de los grandes retos.
Porque por un lado, pues está el tema más allá de la voluntad para poder operar, pues nos encontramos también con la situación de que pues es algo nuevo para la ciudad, es algo nuevo para las instituciones de gobierno, que de entrada pues veían que era una situación en donde era un año prácticamente el que se pudiera realizar la integración del mecanismo o del sistema de búsqueda de la Ciudad de México, en donde pues tienen que participar todas las instituciones, ¿no?, que están enmarcadas dentro de la ley general, de la ley local, y que dentro del protocolo homologado de búsqueda pues están como primer respondiente y la cadena que se sigue para el seguimiento, ¿no? El llegar a este primer punto en donde pudiéramos conocernos y que pudieran todas las áreas y las instituciones saber que tienen una responsabilidad dentro de lo que es los temas de búsqueda en la Ciudad de México, pues llevó también a enterarnos de que pues la mayoría no sabía ni qué le tocaba, ¿no?, porque no hay una difusión de la información, y en ese sentido pues reconocemos también que el gobierno de la ciudad en algún momento hizo un esfuerzo para poder generar un diagnóstico como para poder homologar y que cada una de las instituciones pudiera saber qué es lo que le corresponde dentro de lo que establece el protocolo homologado de búsqueda pues para los temas de búsqueda en la ciudad, ¿no? Sin embargo, pues el tema de las voluntades, el tema de tener en la Ciudad de México, que es uno de los 3 entidades a nivel nacional, que los servicios periciales no están dentro de la Fiscalía, sino que en la Ciudad de México pues están bajo el mando de lo que es el Poder Judicial, pues esto establece también que haya como áreas que no se comunican, que haya recelo entre ellos, y este es un tema que no es privativo de la Ciudad de México. En todos los estados hay problemas de comunicación entre las fiscalías, las comisiones de búsqueda y las áreas forenses, y esto trae como consecuencia pues el tener que buscar los mecanismos para que ellos puedan trabajar, ¿no? Esto es sin duda pues el gran problema que ha generado que en la Ciudad de México, como en muchos estados, incluso a nivel nacional, pues no se cuenta con un programa de búsqueda, un programa nacional de búsqueda o un programa local de búsqueda. Esto debido a que justamente las instituciones que son parte del sistema de búsqueda, pues tienen que coordinarse y tienen que de alguna manera ponerse de acuerdo para comprometerse, para ver cuáles son las acciones que van a realizar dentro de este programa y entonces generar ese programa que permita su funcionamiento. Esta es una de las grandes deudas, es uno de los grandes pendientes que tiene actualmente la Ciudad de México junto con pues todos los estados y la federación, ¿no? Ya se comentó que bueno, en el tema de búsqueda en la Ciudad de México pues los contextos pues son muy sui generis, ¿no?, diferenciados por la alta flotación de la ciudadanía, y porque pues hay también pues digamos que diferentes actividades que se pueden relacionar a la desaparición de las personas. Por esto creo que desde el Consejo pues hemos hecho como un análisis de qué es lo que se requeriría para poder generar estos acercamientos y estas áreas de oportunidad en donde la Comisión de Búsqueda Local pudiera interactuar y pudiera de alguna manera responder a las necesidades de las familias. La primera de ellas es que lamentablemente pues la Comisión de Búsqueda pues no cuenta ni con los espacios, ni con la estructura, ni con los recursos para poder implementar, digamos, acciones de esta naturaleza. Ni vehículos tenían, ¿no?, para poder realizar búsquedas. Cuando llegamos, pues realmente la mayoría no tenían ni escritorios. Entonces hay una gran carencia y es un llamado que hacemos al gobierno de la Ciudad de México para que pueda de alguna manera destinar recursos para el funcionamiento de las comisiones, ya que
pues es algo vital, sobre todo por el tema de las desapariciones que se dan en diferentes contextos en la Ciudad de México. Por otro lado, es muy importante que la comisión de búsqueda pues pueda articularse junto con la Fiscalía General de la Ciudad de México, pues para poder, a partir de los análisis de contexto que puedan ir generando, no solo de las desapariciones, sino también de los temas de investigación, puedan de manera integrada poder encontrar estos patrones y poder llegar, por un lado, a la creación de este plan de búsqueda diferenciado, y por otro, a poder generar, a partir de estos análisis de contexto, estrategias de prevención de la desaparición en la Ciudad de México. Por mi parte es todo. Gracias. Muchas gracias, Martín. Toca ahora el turno a la consejera Valentina Peralta, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, decir que estos pocos minutos es imposible que sean suficientes para colocar la información correspondiente a una atrocidad tan importante y que en sí misma contiene tantas vertientes de información, pero trataremos de colocar solamente algunos puntos que son los más sustantivos. Decir primero que las personas no desaparecen. Las personas de las que ignoramos su paradero son dadas por desaparecidas, pero están en algún lugar esperando a que las rescatemos. Solamente las podemos encontrar de dos maneras, con vida o sin vida. Y tienen todas el derecho humano a ser buscadas. Abordaré. El presidente ha señalado como ejemplo de búsqueda a la Ciudad de México, pero la crisis forense y la búsqueda en general no se puede aislar a un ámbito local, ya que se circunscribe en visión y circunstancia a nivel nacional, internacional inclusive, porque en horas puede estar la víctima en la entidad más lejana e inclusive fuera del país. Por eso urge atender con toda la fuerza del Estado mexicano este asunto humano que es el más atroz. Muestra la cara más cruda de la violencia, la injusticia y la impunidad que se ha acumulado por decenas de años en México, que es incluso peor que la muerte. La desaparición es peor que la muerte porque la incertidumbre de cada minuto, de cada instante, te impide vivir en lo que buscas a tu ser querido. Los grupos de delincuencia organizada sabemos que se fortalecieron desde el 2006 y siguen actualmente desapareciendo a seres humanos en México y desafortunadamente cualquiera podemos ser el siguiente de la fila. Decenas de miles de personas actualmente no pueden vivir sin sus seres amados, amanecen cada día la pesadilla de su ausencia inexplicable, la incertidumbre y el temor de la desaparición se expande a toda la familia y nos arrebata la plenitud de la vida, y a las familias de estas personas y a estas personas directamente les quita en sí mismo el derecho a existir, estar, incluso su desaparición les arranca el derecho a morir como seres humanos y ser despedidos por el abrazo amoroso de sus familias. Esto no es solamente un ritual, esto es una necesidad del alma de las personas, saber dónde están y despedirte de ellas, inclusive si no tienen vida, inclusive si es una parte de su cuerpo. El gobierno actual ha dicho que destinará todo lo necesario para atender y enfrentar esta tragedia, sin embargo faltan recursos para avanzar. Aunque las buscamos con vida, sabemos que también es indispensable realizar la búsqueda forense y para ello se requiere que se reconozca en toda su magnitud la crisis forense y se actúe con el enfoque de búsqueda masiva con fines de identificación. ¿Qué significa esto? Que no vamos a ir a buscar a una persona que ya se supo que está en una fosa común, porque a la hora que la saquemos vamos a desacomodar a todas las demás, las vamos a desarticular, vamos a mezclar sus fluidos, vamos a realizar una nueva agresión a esas personas que aunque estén sin vida siguen siendo personas y tienen que ser tratadas con dignidad y consideración. ¿Cómo entonces podemos hacerlo? Pues tendríamos que sacar a todas atendiendo a lo que dice la Ley General respecto al Plan Nacional de Exhumaciones y a los 32 planes locales que también la ley ordena y que no se han realizado, ni siquiera se han escrito, pues.
Pero ¿cómo la sacamos? Por ejemplo, en la Ciudad de México, tenemos más de 18,000 seres humanos abandonados como basura en las fosas comunes del Panteón de Dolores. Y digo como basura no porque hayan sido arrojadas con falta de consideración, porque han sido realmente colocadas como la norma marca, pero a la hora que han ido a buscar a alguien, a rescatar a alguien, pues se han desacomodado, y ya al perder el tejido conectivo, pues se han desarticulado, las bolsas se llegan a romper, en fin, necesitamos, ¿qué necesitamos? Poderlas extraer de ahí, rescatarlas, procesarlas pericialmente y resguardarlas en centros de resguardo temporal individualizados. Nosotros rescatamos a una persona, le tomamos su muestra biológica mientras se está procesando para obtener el perfil genético o poder analizar su cuerpo para saber si tiene señas individualizantes en la cuestión odontológica, tatuajes, placas ortopédicas, pueda ser resguardado en este espacio individual. Y cuando se haga la confronta con las personas buscadoras, las familias, se diga, este es tu familiar, y no tengamos que ir otra vez a buscarla entre un cúmulo inaccesible, sino que sepamos en qué lugar individualizado está y que ahí vayamos justamente a rescatarla y a devolverla, a reintegrarla a su familia. Para esto, ¿qué necesitamos? Presupuesto. Tenemos años con un proyecto, ya conocemos la maqueta, ya conocemos el lugar físico en el mismo Panteón de Dolores, pero no hay quien ponga el dinero. ¿Cuánto cuesta hacer esta primera etapa? Alrededor de 270 millones de pesos. Necesitamos empezar con 90 millones de pesos y no hay quien la ponga. No hay a través de ninguna entidad, ni federal, ni local, que diga yo pongo el dinero, cuando es una obligación del Estado mexicano. Las personas que están ahí sin vida no son atendidas, ¿por qué? ¿Porque no votan? ¿Ese es el tema? ¿Ese es lo que valemos los seres humanos? ¿Cuánto se gastan en las publicidades de las campañas? Yo espero que haya alguna autoridad que diga, aquí está este dinero, y que se inicie esa construcción, porque de eso depende que empecemos a rescatarlas, a sacarlas y a devolverlas a sus familias. Nosotros sabemos que en esta situación de abandono hay más de 50,000 personas en las fosas comunes de los gobiernos estatales. No estamos hablando de fosas irregulares en el sentido de fosas clandestinas, son personas que ya pasaron supuestamente por un proceso pericial e institucional y después fueron depositadas ahí, al no ser reclamadas por alguien, aunque tengan nombre y apellido, e inclusive a veces identificaciones con dirección, no hay quien ha ido a avisar que ahí está su familiar sin vida. Y se han ido a la fosa común porque no caben en los refrigeradores, porque la misma ley que hay que actualizar dice que en 7 días o unos cuantos días tienen que estar ya enviadas a las fosas comunes. Otras porque son personas no identificadas, pero que tampoco se ha hecho nada por cruzar información a nivel nacional. Es más, ni siquiera en la entidad federativa. Tenemos casos en la misma Ciudad de México donde una persona entra al servicio forense y aunque ahí se hace todo lo que la ley marca que tienen que hacer, porque hay que decir que es uno de los mejores o el mejor servicio forense del país, pues finalmente si no hay un repositorio desde el gobierno local que diga, en este repositorio de datos, las personas que se están buscando por diversos delitos tienen estas características y se pueda cruzar para que digan, y la secrecía ministerial, acá se está enviando a una fosa común. Y meses, años después que se llega a ver que es la misma persona, ¿quién la va a ir a sacar? ¿En qué circunstancias? ¿Con qué capital? Exhumar es muy caro, pero es algo que tiene que hacer el gobierno, tiene la obligación de garantizar nuestra seguridad, y si no la garantizó, tiene la obligación de procurar justicia, y parte de la justicia es la verdad y la certeza. Sé que tengo muy poco tiempo, solamente decirles que los servicios forenses están rebasados, no logran atender la demanda ordinaria y menos el rezago, por eso se tiene que materializar de manera presupuestal esta voluntad que dice el gobierno federal que tiene, y que se supone que en el gobierno local, pues es el gobierno más cercano en todos los sentidos al gobierno federal, por lo tanto, debería recibir los recursos necesarios para poder resolver cuando menos el tema forense. Aquí no tenemos que irnos a buscar a los lagos, a los ríos, a las montañas, están ahí
están ahí cautivos por el gobierno, esperando a que los rescatemos, que los saquemos y evitar que cientos de familiares sigan en ese carrusel de dolor, yendo a todos los servicios forenses a buscar, a mirar, a saber si están ahí sus familiares. La única forma efectiva de realizar una búsqueda forense es que el gobierno federal y los gobiernos locales se comprometan a cumplir lo dispuesto por la Ley General de Desaparición en lo relativo al tema forense, principalmente construir los planes de exhumación, tanto locales como el nacional, porque seguramente rescatándoles de esas fosas, periciando sus cuerpos con la tecnología adecuada, podremos regresarlos a sus casas. Antes de empezar a exhumar, es indispensable que en cada entidad federativa se construyan centros de resguardo temporal que queden bajo la responsabilidad de los gobernadores o de la federación, no panteones forenses, no panteones ministeriales, porque estos quedarían bajo las autoridades municipales, para que al exhumar se cuente con gavetas individualizadas que permitan colocarlos mientras se identifica y regresan con sus familias. Tenemos que tener conciencia de que aunque sus cuerpos no tengan vida, siguen siendo personas y deben ser tratadas con respeto a su dignidad, a la vez que se les garantiza su derecho humano a ser buscadas. Gracias. Muchas gracias a la consejera Valentina. Pasamos ahora a recibir sus comentarios, sus preguntas, si dicen a quién se la quieren dirigir o se las dirigen a todos, como gusten. ¿Sí? Para la consejera Natalia Pérez Cortero, hablaba de un registro de 8,000 personas y que se llegó a… Perdón. Se hablaba de un registro de 8,000 personas y hablaba también del cambio que hizo o la adecuación que hizo el gobierno federal e incluso local para depurar, se puede decir así, el número de víctimas, de personas desaparecidas que tienen. ¿Les han informado a qué se debe y qué cuestiones tomaron en consideración para decir que esas personas ya no estaban desaparecidas o salían de esa lista? Varias preguntas, si les parece, y las vamos anotando y después respondemos. Gracias. ¿Quién más? ¿Qué tal? Buenos días, Eliana Gillet del semanario Brecha. Respecto a este mismo tema, entiendo que la metodología es algo que no se ha aclarado, pero quisiera precisar en cuánto tiempo se hizo esta depuración. Entiendo que mencionan de julio a noviembre, quisiera confirmar si fue en 5 meses. Si ustedes conocen qué autoridad estuvo a cargo y si el comisionado de búsqueda les ha brindado alguna información al respecto. Entiendo que la comisión tuvo alguna participación, me gustaría que ustedes me lo precisaran, si la Fiscalía de la Ciudad de México la tuvo y si no, a cargo de qué parte del Estado del Gobierno ha quedado este proceso, porque entiendo que la cuestión de la metodología que preguntaba la compañera es el gran tema a responder. Quisiera hacer otras 2 preguntas, si me lo permiten los compañeros. Quisiera saber si el Consejo tiene alguna cifra en cuanto a las acciones de búsqueda que se han realizado en estos 3 años. ¿Cuántas son? ¿Dónde se han hecho? ¿Cuántas son en vida? ¿Cuántas son forenses? Y si existe algún tipo de protocolo o reglamento que indica cuándo sí se hace una búsqueda y cuándo no. Porque entiendo que, por lo que mencionaba la comisionada Manzanares, es un tema un poco discrecional. Y mi última pregunta, referente a lo que mencionaba la comisionada Peralta, hablaba de que hay 18.000 cuerpos en el Panteón de Dolores. Quisiera precisar de dónde sale esta cifra, si pudiera, por favor. Y en referente a los costos que usted ha mencionado, de 270 millones de pesos o de los 90 millones para la primera etapa, también cómo se ha hecho este cálculo. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Ajá. Hola, buenos días. Bueno, también saber si el Consejo tiene algunas cifras de desapariciones de estudiantes. Recientemente también realizamos una solicitud de transparencia en el Sol de México sobre estudiantes y al parecer las universidades no cuentan con el número de estudiantes desaparecidos, pero sí hay bastantes familias que se manifiestan por sus hijos desaparecidos provenientes de las universidades. Si bien a lo mejor no desaparecen dentro de la universidad, hay algunos que sí y hay otros que no, pero como institución creo que tienen la obligación también de contar con alguna atención o protocolo.
hacia las familias. La otra, en materia de género, comentaban que, y bueno, también en una nota que realizamos y las cifras que muestra el informe reflejan que la mayoría de las desapariciones especialmente son adolescentes y son mujeres. En este caso, este presupuesto que están considerando también es en materia de género, ¿y qué es lo que proponen para, pues para atender el tema de materia de género? Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Acá? ¿Respondemos estas? Bueno, respondemos estas primero y luego damos lugar a las siguientes. ¿Natalia? Si quieren, yo comienzo. Bueno, el tema de la variación de los registros, en su momento hicimos algunos cuestionamientos al titular de la comisión de búsqueda, no nos dio claridad. Sabemos que esto es algo que sí se ha impulsado también desde la Fiscalía, pero lamentablemente la Fiscalía no ha dado tampoco respuesta sobre la claridad, aun y cuando lo preguntamos, emitimos un comunicado. Esta variación fue realmente a partir de la revisión de los registros, es decir, pues justamente hacemos distintos consejeros a lo largo del año, hemos estado revisando estos registros y precisamente una persona de las consejeras fue la que nos hizo la observación de, oigan, ya hay esta variación, ¿no?, que se observó, se anotó en julio y que ahora al momento de ya estar condensando la información en el informe, pues vimos esta variación de unas 1,500 aproximadamente personas. No hay una explicación, lo que sí observamos es que precisamente esto se empata con los distintos anuncios que se han venido haciendo desde la Federación de revisar el registro, de hacer este nuevo censo, de hacer esta nueva metodología. Sabemos que ya también hay solicitudes directamente al INAI precisamente para que se aclare esta metodología que obviamente implica o afecta a toda la federación, pero sobre todo pues que se aclare cuál fue la lógica, porque un poco esa es la incógnita que seguimos teniendo desde el Consejo, que no nos dieron respuesta precisamente a cuál es este cambio en la metodología de los registros. Una de las hipótesis que sabemos que ellos han dado es que la forma en la que lo han hecho es ir casa por casa para verificar precisamente si las personas siguen desaparecidas o ya están en su casa. Y a partir de esto, reducciones en el registro, pero volvemos al punto, no hay una metodología clara, ¿no? Que además, bueno, además de que no hay una metodología clara, sí la forma de verificar las localizaciones de las personas es ir a preguntar también casa por casa, pues también habla de que no hay una lógica de búsqueda, ¿no? Porque entonces están partiendo de que las familias sean las que informen la localización con vida o sin vida de las personas desaparecidas y no a partir de un plan estatal de búsqueda que permita precisamente a través de las instituciones pues dar con esta información y sobre todo pues no caer también en revictimizaciones, ¿no? Que muchas, sobre todo vimos estos testimonios no solo en la Ciudad de México sino a nivel nacional de pues la profunda revictimización que puede generar que vayan independencias del Estado a preguntar por la persona desaparecida y que incluso puedan cuestionar la veracidad del dicho de la familia cuando refieren que la persona sigue desaparecida. Entonces, creo que son cosas que se tienen que seguir ahondando, no solo desde el Consejo, sino desde la sociedad en general. Para eso, pues, contamos con herramientas muy importantes como el INAI. No lo sabemos que más bien sí ha sido una estrategia que ha liderado en cuanto a la búsqueda en vida por parte de la Fiscalía. Lo que hemos observado es que más bien la comisión se ha enfocado ahora paradójicamente a la búsqueda forense, ¿no? Sabemos también cómo se ha revertido y también son de las cosas que no hemos tenido explicación. Digo, qué bueno que se estén avanzando en fortalecer los procesos, en fortalecer las políticas públicas, pero pues sin la claridad de la información, pues es también difícil para nosotros hacer recomendaciones más detalladas, que eso es también a lo que hemos apelado, en la medida que tengamos más información, pues hacer recomendaciones más detalladas. Y ya nada más cierro con el tema con la última pregunta de la desaparición de las mujeres. Nada más aclarar, la mayoría de casos registrados en la Ciudad de México no son de mujeres, sí son de hombres. Este año, o sea, en noviembre, hasta noviembre, ¿no?, de este año, el porcentaje es que son 36% de desaparición de mujeres,
y el resto son en su mayoría hombres, solo 8% de personas indeterminadas, pero en el caso de las jóvenes adolescentes, ahí sí el número se incrementa solo en este rango de edad. Creo que las sugerencias que hacemos en el informe es pues fortalecer la vinculación con las instituciones que brindan atención a mujeres desde la prevención y la erradicación de violencia de género, pero también hemos hecho mucho énfasis en la capacitación de los funcionarios públicos de búsqueda e investigación, en los protocolos, en protocolo de búsqueda de niñas, niños y adolescentes, también en el protocolo ALBA, en la alerta AMBER, que pues son las herramientas con las que cuenta la Ciudad de México pues para atacar o más bien para proteger a las mujeres desaparecidas. También muy importante el cambio de la narrativa. Vemos cómo desde el gobierno en su momento, cuando también hubo la desaparición de una joven en Indios Verdes, pues la propia narrativa del gobierno de la Ciudad de México pues buscaba un poco hasta responsabilizar a esta mujer joven desaparecida. Entonces, también desde ahí hemos observado y hemos recomendado desde el Consejo pues cómo también no solo usar estos protocolos, sino la narrativa es muy importante porque también habla un poco de cómo está viendo el gobierno de la Ciudad de México este tipo de desapariciones. Y pues creo que algo que es generalizado, no solo de la Ciudad de México, pues nuevamente incurrir en estas cargas de revictimizar y responsabilizar a las víctimas, y pues claro que desde este Consejo pues estamos en contra, y por ahí pues dejamos un par de observaciones en el informe que haremos ya público en nuestros medios hoy por la tarde. Perdón, yo quería enfatizar solamente algo de lo que dice Natalia. Hasta antes de este último dato, del registro que marca que 36% eran mujeres, todos los datos que tuvimos, los datos en los años anteriores, siempre marcaba que eran entre 43, 45 y hasta 49% de mujeres. No tenemos idea, como ella señala, cómo pudo haberse modificado esta proporción de mujeres en tan solo 3 o 4 meses. Como ella dice, es una explicación que las autoridades tendrían que dar, pero sí llama la atención porque comparado con el resto del país, en el resto del país en total son solo 28% de mujeres las que desaparecen, y en la Ciudad de México este patrón cambia, es casi el doble de mujeres, por lo menos los datos que teníamos a lo largo de este periodo, que eran 45% mujeres, y ahora se dice 36%, y bueno, esperamos que nos expliquen. Otra cosa que llama muchísimo la atención es este dato que acaba de publicar INEGI respecto a una cantidad de muertes que aparecen como causa indeterminada. En el país en su conjunto se dice que 7% de las muertes aparecen con esta etiqueta de que no se pudo determinar exactamente el mecanismo, la forma de la muerte. En la Ciudad de México es 37%. Es una diferencia muy notable que también tendríamos que esperar que las autoridades aclararan. El hecho crudo y brutal es que 3 cuerpos diariamente son enviados a fosa común en la Ciudad de México, 3 cuerpos, y eso es una realidad inaceptable porque se fueron ahí porque nadie hizo el esfuerzo suficiente de localizar a sus familias e impedir que fueran a esa fosa común, y los mandan allí a veces incluso como identificados, a veces no identificados, pero quizás la compañera Valentina quiera completar. Sí, los datos que les dimos en este sentido surgen de distintas fuentes, pero principalmente de la mesa forense, que está instalada desde hace más de un año, y nos estamos reuniendo periódicamente con distintas instituciones, sus representantes del sistema de búsqueda de la Ciudad de México, principalmente del INCIFO, la Fiscalía Especializada en Desaparición, la Comisión Local de Búsqueda, y tratamos todos estos temas. Viendo opciones, es que el INCIFO nos dice, a ver, aquí está esta propuesta,
Nos hemos reunido, nos han mostrado inclusive ya la maqueta, hemos ido físicamente a ver el lugar y sabemos que esto es parte de iniciar una solución de identificación. No resuelve todo porque este espacio está también por capacidades previsto que sea en 2 partes, o sea, esta es básicamente para resolver de aquí en adelante. Llegan y tienen que resguardarse ahí. Sin embargo, necesitamos una acción similar para rescatar a los que ya están en la fosa. Y estos datos nos los da el INCIFO de las personas que han pasado por el INCIFO. No todas las personas que están en estas fosas del Panteón de Dolores pasaron necesariamente por el INCIFO, por eso el número es mayor, porque muchas veces los lugares de asistencia de personas en condición de calle, de hospitales, de universidades, ya no pasan por el INCIFO, directamente solicitan la autorización a la alcaldía para ir a depositar ahí una persona que ha fallecido. Entonces, esto nos impide tener una certeza en los números, como generalmente en todos los temas relacionados con desaparición, no solo porque surgen de distintas fuentes y desde distintas métricas, sino porque no se actualizan y porque se están moviendo. Esto es un territorio pantanoso. Todo lo que sabemos hoy puede mañana tener algún cambio, y no es porque se haya mentido el día anterior, sino porque surge nueva información. Entonces, de manera pública, el titular del INCIFO, el doctor Takahashi, el año antepasado, en un simposio de identificación humana, él dio datos año por año de los que se habían ido a la fosa común del Panteón de Dolores. Son varias fosas comunes en un mismo lugar, en el Panteón de Dolores. Dio año por año las cifras, y hasta entonces eran más de 14,000, y eso tiene 2 años. Entonces, ahorita con las demás cifras y con estas otras entidades que depositan ahí a las personas sin vida sin pasar por el INCIFO, nosotros el cálculo aproximado, que puede ser mucho mayor, es de 18,000 personas y que tienen que ser rescatadas todas. También decir que no perdamos de vista que ¿por qué tenemos 18,000 si se supone que hay desaparecidas 6,000? ¿De dónde salen las otras 12,000? Bueno, la Ciudad de México es un espacio de tránsito de sur a norte, y además porque las personas o los seres que desaparecen a otros seres humanos se las llevan lejos. Muchas personas que están ahí seguramente están siendo buscadas en otras entidades, y muchas personas que desaparecieron aquí en la Ciudad de México, seguramente a quienes les quitaron la vida ya las dejaron abandonadas en otras entidades federativas. Por eso la búsqueda y todo el tema de desaparición no puede meterse en un corralito territorial de decir Ciudad de México, Nuevo León. Tienen que estar forzosamente vinculados con bases de datos nacionales e intercambio de información en tiempo real, porque la burocracia nos lleva, aunque se llegue en un momento a decir, esta persona que desapareció en Tamaulipas está en Michoacán, cuando ya pasaron este tiempo de la burocracia, ya está en una fosa común. Entonces, por eso es importante agilizar mediante la tecnología y nuevas maneras que se están haciendo, por ejemplo, las huellas dactilares. Hay un esfuerzo con el apoyo del gobierno alemán. De hecho, ayer tuvimos una reunión con ellos, donde es muy interesante. Ellos están donando equipos para que puedan, a las personas que van llegando sin vida a los espacios forenses, ahí mismo tomarles las huellas decadactilares y la palmar, para que de una manera más rápida se pueda, por un lado, tener el registro con una calidad adecuada y no con la clásica tinta que luego es solamente un manchón que no sirve de nada para identificación. Lo están donando y están con esta perspectiva de capacitar. De hecho, ya se está haciendo en Tamaulipas, llega una persona, ya se está haciendo en la Ciudad de México. Llega una persona sin vida, le toman las huellas, sobre todo a las personas que están sin identidad, que no son reclamadas, y se tiene ese registro de buena calidad con la intención de que se vaya justamente a estas bases de datos que todavía no están conectadas, pero que, por ejemplo, ya la Fiscalía General de la República tiene un cúmulo importante de huellas dactilares, y que las puedan ellos solicitar que se puedan revisar si son las mismas, pero principalmente para que se envíen al INE. El INE tiene millones de huellas dactilares de población,
y entonces lo mandan, si hay un positivo, le dice el INE, sí tengo un positivo, y entonces ya el Ministerio Público solicita la información y dicen, se llama tal, vive en tal lado, y entonces eso no se había hecho. Y han venido estos espacios internacionales a ofrecer ayuda, por supuesto que se está tomando con todas las entidades del Sistema Nacional de Búsqueda, para que esto se pueda hacer. Entonces, para que lo sepan también que esté en ese sentido. Vamos a tomar otras preguntas, por favor. Perdón, quisiera yo nada más comentar también que hay datos importantes que deben ustedes de conocer y relacionados con lo que comenta la consejera Valentina, y que es un tema que requiere de generar información para la población, porque en el INCIFO se dan muchas situaciones en donde tienen incluso credenciales de lector, donde tienen información que pudiera servir, pero que está ahí, que la gente no conoce. En el caso del trabajo de las huellas, se hizo una exploración de más de 630 seres humanos sin vida y sin identidad, se les tomaron las huellas, y de estos el ejercicio que realizaron con el INE, más de 340 resultaron positivos. Ahí los tienen, pero ellos se quedan con la información, lo pasan a la Fiscalía para que la Fiscalía haga la labor de buscar ahora a las familias de estas personas, porque muchas de ellas no tienen levantada una ficha de desaparición, y esto pues imposibilita el acercamiento, porque nos decían que tardan más o menos como 6 meses para poder identificar, y de acuerdo a los tiempos que comenta la consejera Valentina, pues cuando se logre ya localizar a los familiares, pues ese cuerpo ya no está, ya está en una fosa común, y entonces hay que hacer todo un proceso ahí. Entonces es muy importante el poder transparentar esta información, que a lo mejor los medios puedan tener acceso a esta información, decir, en la Ciudad de México hay X cantidad de personas en calidad de desconocidas, que hay un listado de información, sin que esto vulnere el acceso a la información a las carpetas de investigación. Creo que esa es una ruta importante en donde tenemos que trabajar, porque desafortunadamente hay mucha información que ahí se queda y que las familias no saben a nivel nacional. Gracias. Pues está el protocolo homologado de búsqueda que de inmediato establece las acciones, y están obligados todos los participantes del sistema y de los mecanismos locales a implementarlo, ¿no? Desde el primer respondiente, que ahorita, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, pues está trabajando en el establecimiento de células de búsqueda por delegación, y en donde se tiene que transitar hacia la capacitación y la responsabilidad que deben de tener cada uno de ellos para su actuación. Entonces, de entrada, tiene que ser de manera automática. Muchas gracias. Sí, rápidamente, es que están haciendo una pregunta sobre, nada más complementando la respuesta de Martín, no hay un protocolo en la Ciudad de México, ¿no? Se utilizan los federales. Sabemos que mucho es a petición de las propias víctimas, ¿no? Pero pues como decía la consejera Pati, pues no sabemos justamente si hay una discrecionalidad detrás de según qué tan cercanas o no puedan ser a la Fiscalía o a la Comisión de Búsqueda, pero no hay como tal un protocolo que permita generar lineamientos o criterios objetivos, ¿no? Y nada más decir, porque nos preguntan en el chat la aclaración de las cifras que mencionábamos en mi participación. En el 2020 se empezó con un registro de 800 personas que tenía documentadas la comisión de búsqueda. Obviamente este registro después se fue nutriendo y se fue fortaleciendo una vez que se empezó también a contemplar las cifras que mandaba la Fiscalía Especializada. Ahora este año vimos una variación, a mediados de año, en julio, veíamos poco más de 8,000 personas desaparecidas, registradas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y ahora en noviembre, a finales de noviembre, la cifra que registramos hasta el 25 de noviembre, me parece, fue de 6,725 personas, es decir, hay aproximadamente una disminución en los registros,
de 1.500 personas. No sabemos cuáles son las razones, si hay un tema de localización, pero esas son las variaciones. Y yo también, para complementar lo que están diciendo, las normas son una aproximación, una aspiración, pero el que se lleven a cabo es otra cosa. Si bien, como dice el compañero, dice el protocolo homologado de búsqueda que se tiene que hacer de tal manera, en la vida real suceden cosas muy diferentes. Realmente aquí se busca por dos vertientes: una, la gestión directa de los colectivos de víctimas de desaparición, que se ponen de acuerdo con las autoridades y les proponen, mira, yo sé esto y aquello, se reúnen con los fiscales de las carpetas de investigación. Surge que alguien dijo que cuando secuestraron a tal, iban por una brecha, por la salida a Cuernavaca, y entonces empiezan a hacer planes de búsqueda. El plan de búsqueda se hace entre la Fiscalía Especializada habitualmente y la Comisión Local de Búsqueda y las familias. Se acuerda el día, la hora, lo que va a durar, si es un día, si es una semana, y entonces se realizan estas salidas generalmente a búsqueda de campo. No únicamente, también hay búsqueda documental, se va a los espacios forenses, se va a los penales. En los penales nos enseñan las fichas que tienen ellos de registro de los que están presos, de los que han estado. Entonces hay muchas maneras de buscar, pero generalmente es por gestión y generalmente tiene que ser promovida por un ministerio público y que surja de una de las carpetas de investigación, pero también se puede hacer que sea una búsqueda generalizada. Se sabe que en el Ajusco hay personas que van y matan a alguien y lo dejan ahí, y entonces, como se sabe de manera general, entonces se hace una búsqueda por cuadrantes y dicen, vamos a hacer este cuadrante de acá a acá, que son 1,000 metros, necesitamos tantas personas, y entonces dicen, pues yo llevo a los binomios caninos, yo llevo los drones. Se han hecho inclusive, por ejemplo, donde hay zonas donde confluyen 3 entidades, hay una zona en el Ajusco, que hay unas fotos por aquí de unas personas con playera anaranjada, que son muchas, que se hizo con muchas víctimas y porque confluía el Estado de México, la Ciudad de México y Morelos. Y en ese espacio se sabe que justamente como es tierra de nadie, es donde hay este tipo de abandonos, y se fueron muchas familias con muchas autoridades de las 3 entidades y cada quien dijo, yo llevo la retroexcavadora, yo llevo esto, se acuerda y se va y se trabaja ahí. Y se llevan también personas que cuiden el perímetro, Guardia Nacional, porque pues siempre puedes a lo mejor despertar algún tipo de agresión. Entonces, generalmente en la vida real se hace así, por gestión y determinación entre las víctimas y las autoridades. Muchas gracias. Es que hay todavía más preguntas. Vamos a tomar las que estaban por acá y bueno, estas y bueno, 4, por favor. Pero les pido, compañeros, que la respuesta sea lo más breve posible para no abusar del tiempo de todos. Gracias. Hola, Viridiana Martínez del periódico Reforma. Saber acerca de las desapariciones o de las ausencias voluntarias que señala la fiscal. Ella señala que no hay demasiadas desapariciones, sino más bien ausencias voluntarias. Saber si desde su perspectiva se están tratando con este enfoque de perspectiva de género, si estas ausencias podrían deberse pues a círculos violentos dentro de las familias, o bien que hayan sido extraídas a través de engaños, no sé, media internet, que las hayan engañado y que ellas digan, pues es que me fui con mi novio, pero que en realidad se esté tratando de una comisión de un delito donde pues a lo mejor sean víctimas de trata y se les niegue ya después el contacto con la familia, u otras situaciones, ¿no? Que tengan que ver con esto, y saber también sobre las alcaldías que reportan los números más altos de desapariciones, saber esto a qué podría deberse, si hay pues algún indicio de por qué en Cuauhtémoc, Azcapotzalco y sería pues básicamente esto. Sí, vamos a tomar las otras 3 y luego respondemos, por favor. Hola, soy Andrea Vega de N+. Quería que nos precisaran a quién le han preguntado por esta disminución en el registro de personas y exactamente si nos pueden precisar qué les han dicho, porque nos dicen que no han sido claros, pero exactamente cuál ha sido la respuesta y de parte de quién.
y no sé si nos pudieran decir o si saben a qué está obedeciendo este incremento de desaparición de mujeres jóvenes en la Ciudad de México. Gracias. Allá atrás. Hola, Madeleine Guadamario, periodista independiente. Respecto a las ausencias voluntarias, quería preguntar si podrían precisar, dan a entender que es un porcentaje, una cantidad significativa de las mujeres jóvenes que luego se encuentran con vida. ¿Tienen el dato de qué porcentaje es de mujeres menores de edad que están, o sea, han estado localizadas con vida? Gracias. Hola, ¿qué tal? Marco Dueñas de N+. ¿Hay 8,000 familias que siguen buscando a sus familiares? Sería como la primera pregunta, pensando en esto de hay reducción en los registros. Quería preguntarles si hay 1,500 familias, un aproximado, que a ustedes les han reportado yo ya no estoy buscando a mi familiar, porque eso sería como una forma de que ustedes lo midieran. Quería preguntarles también, en el periodo 2020-2023, que es el que ustedes reportan como consejeras y consejeros, ¿cuántas personas han desaparecido físicamente en este periodo, más allá de las que se han registrado? Porque entiendo que los registros pueden ser de desapariciones históricas. Y finalmente, ¿cuántas han sido localizadas en este mismo periodo? Sí, tienen el registro, claro. Gracias. Bueno, sobre el tema de los registros, sabemos que hoy no hay 8,000 personas, o sea, tal vez en julio de este año habían 8,000 personas. Lo que sabemos es que el día de hoy hay 6,725 personas que siguen buscando un familiar desaparecido. Posiblemente nosotros también es importante decir, somos un consejo que hemos funcionado también a partir de la información que nos dan las autoridades. No somos las autoridades las que podríamos decir con certeza si efectivamente estas 1,500 personas ya están en sus hogares o incluso se les localizó sin vida, ¿no? Pero posiblemente, pues sí, esta proporción podría tender a una posible localización, pero volvemos, son hipótesis, porque no ha habido claridad sobre a quién regularmente. Bueno, a lo largo de esos 3 años hemos tenido reuniones tanto con las instituciones por separado como a nivel del sistema de búsqueda, donde se conjuntaban las distintas autoridades. La principal información a la que le solicitamos pues era a la comisión de búsqueda en las distintas reuniones. Sin embargo, pues también a lo largo de diversos temas que íbamos tratando en las reuniones, nunca llegábamos al punto de eso, ¿no? De hablar ya a profundidad sobre los registros. Y pues creo que esa fue también parte, ¿no? Hay muchos temas que atender y en ese inter, también lo veíamos nosotros, pues esto, ¿no? O sea, con esta duda de qué tanta o qué poca voluntad había para ya ahondar, ¿no? A profundidad sobre estas variaciones en la metodología. Más allá del cambio en el registro, es importante ir a la metodología, porque claro, posiblemente, como les decía, puede tener una justificación esta reducción, pero ¿con base en qué? ¿No? Y también con base en qué, no solo en el tipo de registros que se hacen, sino con base en qué planes de búsqueda se están confirmando estos nuevos registros. Ahora, sobre las ausencias voluntarias, fue algo que en su momento, ya lo mencionaba la consejera Elena, se nos mencionaba, ¿no? Es que muchas son ausencias voluntarias, sí. Han habido casos de personas desaparecidas que están… que ellas deciden irse de sus hogares o del espacio común donde habitan, pero estas ausencias voluntarias sabemos que responden a violencia de género, ¿no? Muchas veces la violencia que viven en pareja, en el caso también de adolescentes, a violencia familiar que viven en el ámbito de sus hogares, y también, como decían, hay registros también de un sector, sobre todo en la población joven y adolescente, que están siendo víctimas de engaños, ya sea de propuestas falsas de trabajo que finalmente redundan en
en algún otro tipo de trabajo ilegal, ¿no? Y también ahí es donde hemos llamado la atención del gobierno de que no se limite o no se minimice el fenómeno de la desaparición a decir es que la gente se va porque quiere, ¿no? No, bueno, o sea, sí, se va porque quiere, pero entonces vayamos a esas causas que están detrás de la violencia que generan que las personas se ausenten de manera voluntaria, ¿no? Por eso también es bien importante ir tejiendo y conectando el fenómeno o el delito de las desapariciones con muchas otras formas de violencia, porque la desaparición, pues digamos que es la forma más grave que vemos de este delito, pero antes de la desaparición posiblemente hay contextos de violencia de género, de violencia familiar, de violencia laboral, que no sabemos si eso es lo que motiva que precisamente las personas se ausenten, pero aunque se ausenten voluntariamente requieren de la protección del Estado. Precisamente por eso es que sí destacamos, ¿no? Y en su momento también vimos como algo favorable que la Comisión de Búsqueda se vincule con la Secretaría de la Mujer para dar atención a estas víctimas, mujeres de desaparición, y no solo la atención inmediata a ellas como víctimas, sino cómo ir generando mecanismos de prevención de la violencia de género, que eso a su vez redunde pues en mayor protección en las mujeres y que no tengan que ausentarse de sus espacios cotidianos de vida o de trabajo con motivo de esta violencia. Y ya, hasta aquí creo que lo dejaría. Sí. Y le dejo el espacio. Sí, otro dato que es muy importante considerar, se acaba de revelar que la violación se incrementó en un 300% en la ciudad. Y yo pensaría también quizás que una de las razones por las que en la ciudad es mayor el porcentaje de mujeres que sufren, que son desaparecidas en comparación con el resto del país, es que son las características distintas y propias de cada contexto y de cada entidad. En muchos casos, las desapariciones en otras entidades obedece al reclutamiento de jóvenes varones por parte de grupos de delincuencia organizada. En la Ciudad de México esta no es una realidad predominante, no quiero decir que no exista, también hay casos así, pero no es lo que prevalece. Entonces, en la Ciudad de México, digamos que las mujeres están mucho más expuestas a todo esto que ya nos describió Natalia, pero además otro dato que es importante tomar en cuenta, recordemos cómo la violencia familiar se exacerbó muchísimo durante el periodo de la pandemia, el encierro en el hogar que incrementó esa violencia familiar. Y por último, sí, también decir que es cierto, estamos y hemos estado viviendo los últimos años una violencia creciente, exacerbada, inaudita en contra de las mujeres. Pensemos en el feminicidio y pensemos que no hemos sido capaces de dar cuenta y de explicarnos por qué se ha exacerbado de una manera tan brutal esta violencia contra las mujeres. Como bien nos decía Valentina, no solamente se llega a la violencia en vida, sino también a violentar a esos cuerpos, a dejar a mujeres hechas pedazos, abandonadas en el camino. Digamos que se han ido traspasando una serie de barreras del sentido de humanidad que debemos tener, del respeto por la vida y del respeto por la muerte. Y entonces, digamos que, claro, hemos estado señalando lo que compete a las autoridades, pero también compete a todos nosotros muchas cosas, mostrar nuestra intolerancia, mostrar nuestra indignación y mostrar lo que debemos ser capaces para reducir esos niveles de violencia que existen en el país. La verdad es que, digamos, sin tratar de justificar,
pero las instituciones están también desbordadas, no tienen la capacidad de investigar todos esos casos. Y lo que sí sabemos, y mis compañeros familiares no dejarán mentir, creo que ellos están conscientes de lo difícil que es que a estos años se pueda dar justicia a todos y cada uno de los casos, pero principalmente, si no me equivoco, lo que quisieran saber es la verdad, y lo que todos quisiéramos es que esto no continúe ocurriendo, y qué podemos hacer todos para sumarnos, para prevenir, para colaborar, para visibilizar, porque también es cierto. Y eso, la verdad, y yo quiero hacer ese señalamiento también a los medios, a veces se tiende a politizar, y estamos en estas etapas electorales, y eso es para lanzarse en contra de un partido o de otro. La verdad es que este no es un fenómeno de ningún partido, ni a favor ni en contra de ninguno, sino pues en contra de una sociedad que toleramos, que vemos estas cuestiones como normales, y pues sí, rogar que ojalá que esto no sea una lucha más política o política partidista. Es política, claro que lo es, pero no es una lucha en contra de ningún partido. Ileana. Sí, nada más también recalcar aquí lo que ya han comentado mis compañeros respecto a las ausencias voluntarias. Si bien es cierto, sí, muchas ocasiones los chicos y las chicas salen de manera voluntaria, pero por los contextos de violencia que, como dijo Natalia, viven en sus entornos. Y muchas veces esos contextos los impulsan hacia el exterior y los hacen candidatos a redes de explotación. Y ahí es donde esas redes de explotación, donde se encuentran muchas de las víctimas atrapadas. Pero desafortunadamente de pronto encontramos en las fiscalías una situación pues que ellos mencionan, pues se fue de manera voluntaria, seguro se fue con el novio, pero los que trabajamos el tema de delincuencia, de trata, sabemos que no es así, sabemos que evidentemente sí se fueron por voluntad propia, pero al final del día están inmersas en redes de explotación. Y también, como dijo mi compañera Valentina, recordemos que la Ciudad de México es una ciudad de tránsito, y muchas de las víctimas que se atienden o que se pretende o que se encuentran en la Ciudad de México vienen de otros estados, y las que son de aquí van hacia otros estados. Inclusive las redes de explotación llegan hasta Nueva York. En Nueva York se han rescatado muchísimas niñas que son de Ciudad de México, de Tlaxcala, de Puebla, y entonces ahí es donde tendríamos que estar trabajando de manera conjunta con las fiscalías, que eso es algo que desde este consejo lo mencionamos una y otra vez. Tenemos que trabajar con todas las fiscalías, porque a lo mejor la Fiscalía de Desaparecidos está buscando a una persona que está en redes de explotación. La Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes tiene una chica bajo su resguardo que viene de otro estado. Entonces creo que tenemos que poner énfasis en esto. No tenemos las cifras, como dice Natalia, de una manera muy concreta, porque también hay una cifra negra en esto, porque las cifras que tenemos son las que llegan por parte de las autoridades. Pero ¿qué pasa con las familias que buscan a sus desaparecidos? ¿Qué pasa con las familias que no se acercan a una institución? Y esas cifras ahí están. Y eso prevalece, y por eso también el tema de la búsqueda en vida es una de las búsquedas que también hemos siempre pues reclamado, porque una posible víctima de explotación la podemos encontrar todavía con vida dentro de las 72 horas siguientes. Pasamos esas 72 horas y posiblemente ya esté en Guatemala, en donde las parteras pueden hacer un registro de la víctima y donde ya la perdimos. ¿Por qué? Porque tiene otro registro, porque tiene otros datos y ya está en otro país. Entonces creo que sí es importante, si bien es cierto, trabajar en conjunto. Desde la organización que presido queremos y hacemos mucha prevención, porque en la medida que los jóvenes y las jóvenes sepan qué tienen que hacer o en dónde están, o si están en un pantano, a dónde pedir ayuda, creo que con eso vamos a ir avanzando como sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Pati, por favor, sí. Yo no da más para sumar. Si bien es cierto, sí existen las ausencias voluntarias, tampoco son todas, ¿no? Tampoco son todas.
Entonces, como nos ubicamos o decimos, es que las ausencias voluntarias son muchas en la Ciudad de México, pero son las minorías, porque normalmente después son las que sí encuentran, ¿no? Y las desaparecidas siguen, ¿no? Recordemos que aquí la complejidad de aquí de la Ciudad de México y que nosotras como familia estudiamos y vemos independientemente a los estudios de los expertos, obviamente las familias nos metemos por otros rumbos, ¿no? Y somos las que decimos nosotros que tenemos la verdad de las búsquedas, porque estamos ahí en el contexto, y que es un tema bien delicado que también siempre al comisionado se le pidió que hicieran los análisis de contexto, que nos compartiera sus análisis de contexto, y nunca obtuvimos ni uno, o sea, en la mano no tenemos realmente qué análisis de contexto hace la comisión de búsqueda, y que es muy importante. Realmente hacer un análisis de contexto de la Ciudad de México, de cada una de las alcaldías, nos pudiéramos dar cuenta realmente qué delincuentes están trabajando en cada alcaldía, porque recordemos que cada cártel se dedica a alguna cosa en específico. Entonces, por eso la Ciudad de México es tan complejo las desapariciones, porque no todos son trata tampoco, o sea, no a todas se las llevan de trata. También tenemos aquí asesinos seriales y que han salido y que irónicamente las autoridades van y ¿qué es lo que dicen? Pues es que se fue con el novio y ya pues se la llevaron para trata, y muchas veces no es cierto, es que realmente no han hecho su trabajo bien. La Ciudad de México creo que está en pañales en cuanto a las búsquedas de las personas. Creo que las familias nos toca impulsar mucho, pero con el miedo que estamos viendo que tienen las familias de acercarse a las autoridades, porque realmente la atención ha sido como negada, ha sido a gota gorda, y que aparte ellos dicen mejor yo busco que pedirle ayuda a las autoridades, porque aparte de que los revictimizan, pues no les hacen caso, porque para ellos siempre las mujeres, las chicas, se van con el novio y son ausencias voluntarias, cuando realmente es la gran minoría y son las que normalmente luego se llegan a encontrar, pero tampoco se encuentran todas, aunque digan que son ausencias voluntarias, no se encuentran todas. Gracias, Valentina, por favor. Sí, bueno, decir que muchas de estas ausencias voluntarias derivan en desaparición, que algunas de las personas que están desaparecidas, mujeres, resulta que tenían antes 1, 2, 3 denuncias por violencia, por acoso, y que no fueron atendidas ni dieron seguimiento. Y repito lo que dice la compañera, sin ánimo de justificar nada, la verdad es que hay cosas que son humanamente imposibles, matemáticamente hablando. Si un Ministerio Público tiene 200 casos y 200 ministerios públicos tienen 20 policías de investigación, es imposible que den seguimiento. Entonces, si una persona que vino a denunciar violencia después viene y quita la denuncia, no hay seguimiento de decir, a ver, ¿por qué la quitaste? ¿Te dieron otra o te amenazaron? ¿Por qué la quitaste? Simplemente sigue así, 2, 3 y de repente ya está una persona desaparecida, y cuando se hace la investigación se sabe que tenía iniciadas. Entonces, las instituciones están desbordadas, sí, pero sigue siendo su obligación investigar. ¿Qué necesitamos también? Que desde los congresos se tenga conciencia de que los presupuestos representan nuevas contrataciones y nuevas especializaciones de ministerios públicos, policías de investigación, peritos, todo lo que se necesita. Entonces, sí es importante que tengamos conciencia de cómo es esa cadenita de ¿por qué no tenemos esto si lo necesitamos? Porque el insumo para que exista no se otorga. ¿Y por qué no se otorga? Porque desde el espacio que lo otorga, que es la Cámara de Diputados, no tienen la conciencia de la gravedad de este fenómeno. Entonces es importante decir eso. Muchas mujeres que están desaparecidas podrían no estarlo si se hubieran atendido sus denuncias por violencia. Muchas gracias. Ya estábamos terminando. Una cosa súper breve. Esta disminución de las 1.500 personas, para también nosotros saber con quién y a quién podemos hacer este llamado para que aclaren la disminución de desapariciones.
Bueno, hay que recordar que las principales autoridades en suministrar el registro es la Comisión de Búsqueda y la Fiscalía Especializada. Yo creo que ambas, precisamente el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que es el registro público que publica la Comisión Nacional de Búsqueda, se nutre a partir de la información que brindan, por un lado, la Comisión de Búsqueda y por otro lado, la Fiscalía. Entonces creo que básicamente son ellas y eventualmente, digo, son parte también de las recomendaciones que le estamos haciendo al Congreso, por ejemplo, bueno, al Congreso y al sistema de búsqueda en general, que se dote del presupuesto, de los recursos humanos, tecnológicos y financieros para generar una plataforma única, ¿no?, de la Ciudad de México, ¿no? También sabemos que en su momento hubieron variaciones, ahorita no tenemos los datos exactos, pero en su momento también hubieron variaciones entre el Registro Nacional y el de la Ciudad de México. Obviamente, pues las instituciones de la Ciudad de México, Comisión de Búsqueda y Fiscalía, pues son las encargadas de poder suministrar esta información y con ellas pues será importante seguir pues haciendo esta pregunta, ¿no? Principalmente. Complementando lo que comenta nuestra compañera, decir que son básicamente dos entidades de autoridad. Una es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que es una entidad autónoma, y por otro lado, la Jefatura de Gobierno, porque todas las demás autoridades derivan de la Jefatura de Gobierno, pero no hay que olvidar que el Poder Judicial tiene un papel bien importante de que esto suceda. Hay mucha norma que se tiene que revisar, actualizar, no solamente para la búsqueda, sino cuando se llegan a detener a los responsables, que se les sentencie. Entonces, el Ejecutivo, que es aquí el jefe de gobierno, el Legislativo, la Cámara de Diputados, y el Judicial, que es las personas que están en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, son quienes tendrían que realizar esto. Específicamente para la búsqueda, la Jefatura de Gobierno, a través de la Comisión Local de Búsqueda, de la Comisión de Atención a Víctimas, de todas las entidades relacionadas con esto, la Secretaría de Seguridad, todo lo que depende del jefe de gobierno, y de este lado la fiscal general, no solamente el fiscal especializado en desaparición, sino sus coordinadores que tienen bajo su mando las fiscalías especializadas en secuestro, en todos los tipos penales diversos que tengan como resultado que la víctima directa desconocemos su paradero, porque a veces eso también es una manera de disminuir cifras, es decir, solo tenemos tantos desaparecidos, sí, pero ¿cuántos secuestrados que no fueron devueltos, que no sabemos dónde están? ¿Y cuántas personas por trata? ¿Y cuántas personas por sustracción parental o de menores? Todas esas son personas desaparecidas. ¿Por qué? Están dadas por desaparecidas porque ignoramos su paradero, pero institucionalmente es una práctica muy común que se desglosan en tipos penales para que las cifras no sean tan altas. Entonces, estas dos entidades son a quienes les hemos hecho y les seguimos haciendo el llamado de que tomen conciencia y responsabilidad de que esto se puede resolver. Esto suena muy oscuro, muy gris, pero la parte luminosa es que hay solución, sí la hay, si realizan su trabajo de la manera más, ¿cómo les dice?, más apasionada para hacerlo. Esto no necesitamos en esos cargos a gente que haga chambas, necesitamos gente apasionada por la justicia, apasionada por la justicia social y la justicia en general. Entonces, mientras no tengamos a esas personas ahí, es también un tema que hay que revisar. Pues aquí terminamos. Muchísimas gracias a todos por su paciencia y a todas, y gracias a los compañeros consejeros.